El Señor les bendiga, qué bueno es saludarles en esta hora y disfrutar de la paz y del gozo del Señor. Espero que el día de anoche, miércoles, hayan disfrutado de la bendición de la reunión de planificación. Gracias a todos aquellos líderes y auxiliares de líderes que están pendientes ahí con el equipo Alma de poder reunirse para el momento de ministración, evaluación y proyección. Así que me gozo de veras el saludarles y el que hayan disfrutado de la reunión de planificación en la cual nos proyectamos para nuestra reunión del día sábado. Si aquellos que están conectados todavía no han disfrutado de la bendición de ser parte de uno de nuestros grupos familiares en línea, llámanos por teléfono, pregúntanos si te vamos a conectar con uno de nuestros grupos familiares para que disfrutes de la bendición del Señor. Y aparte de eso, también animarte a que te inscribas para nuestros cultos dominicales. 4 oportunidades que tú tienes para inscribirte en cualquiera de nuestros cultos. Bueno, vamos ahora a reflexionar en la palabra del Señor. Vamos a ir al Evangelio de Lucas capítulo 13, los primeros 5 versículos de Lucas capítulo 13, ahí vamos a leer la palabra. ¿Qué dice Lucas 13, los primeros 5 versículos? En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, no, todos pereceréis igualmente. Quedamos ahí con la lectura de la palabra del Señor. El tema del mensaje de esta hora lo he retomado de la palabra de 2 veces que menciona el Señor esta expresión: arrepentíos o pereceréis. Ese es el tema que este día, de manera breve, reflexiva, directa, quiero dejarle en su corazón. Arrepentíos o pereceréis. ¿No le llama acaso la atención el que 2 veces en 5 versículos el Señor lance esta exhortación a las multitudes? ¿Y sabe qué? Llama la atención porque es una expresión bastante fuerte para las multitudes. Nuestro Señor Jesucristo, usted sabe, los 3 años y medio de ministerio que anduvo sobre la tierra, predicando, enseñando, sanando, fortaleciendo a las multitudes, casi siempre él tenía una palabra, ¿verdad? Una palabra que usted diría hasta muy suave era la palabra del Señor, pero para algunos teólogos esta palabra sonó bastante fuerte y se la dijo a las multitudes. Pues le comento que los capítulos 12 y 13 de Lucas resaltan las enseñanzas del Señor a las multitudes que le seguían, de millares de personas. El capítulo 12 versículo 1 dice que en esto, juntándose por millares, la multitud, tantos que unos a otros se atropellaban. ¿Qué cantidades de personas habrán seguido al Señor? Que dice que al seguirlo unos a otros se atropellaban. Era tanta la cantidad de personas, eran tantas las multitudes de millares, que hasta se atropellaban, hasta se pateaban, se afectaban unos a otros con tal de seguir al Señor. El capítulo 12 versículo 43 le dijo uno de la multitud. ¿Se da cuenta? Las multitudes siguiendo al Señor. El capítulo 12 versículo 54, el Señor también dice, decía también a la multitud. Y en medio de esta multitud el Señor ya les había lanzado algunas predicaciones que usted se recuerda. Una de las predicaciones anteriores que yo le compartía era acerca de el entendimiento del tiempo, comprendiendo el tiempo en que estamos viviendo. A finales del capítulo 12, el Señor le dijo también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, les dijo el Señor, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. ¿Cómo no distinguís
este tiempo. Se recuerda una de las últimas predicaciones que le hemos estado compartiendo por las noches, iba encaminado a ponerle atención al tiempo. Y usted se ha de recordar también que hablábamos del rico insensato que no le puso atención al tiempo. Los días pasaron, las semanas pasaron, los meses pasaron. Él se dedicó exclusivamente a la adquisición del dinero, de los bienes materiales, se olvidó de su alma. El día que él creyó retirarse de todo y darle tiempo a su alma, ese día se murió. Y la pregunta que el Señor hizo fue: ¿y todo lo que había acumulado, de quién va a ser? Todo lo que había acumulado, ¿de quién va a ser? Máxime si no se casó para no compartir el pisto. Máxime si no se casó para no hallarle dueña al dinero, como dicen algunos. ¿Qué sucedió? Todo lo que él había recibido va a beneficencia. Pues esa era la multitud que seguía al Señor. Después de resaltar el hecho de que estaba rodeado de millares de personas, dice que habían algunos que se le acercaron al Señor y de seguro querían desviar la atención del Señor, ya que el Señor estaba desafiándolos a comprender el tiempo que se vivía, y le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, Lucas 13:1, y le cuentan, de seguro para desviarlo, de seguro para que el Señor dijera: sí, miren qué Pilato más pecador, miren qué gente más pecadora, algún mal habían hecho, algún pecado habían hecho, y por eso les cayó el juicio. Y bueno, quizás pensaban que les iba a responder de esa manera. Frente a esa aseveración, el Señor le respondió de una forma que lo más seguro era: no esperaban que el Señor le respondiera de esa manera. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron todas estas cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Ese era el sentido del corazón de ellos. Ellos creían que los galileos eran más pecadores. Ellos quizás se andaban comparando con otros y decían: aquel le fue mal porque es más pecador que yo, aquel le fue peor porque es más pecador que los demás. Y esa era la distracción que querían tener con el Señor. Y por eso el Señor les dice: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Qué tremenda palabra la que el Señor les da. Si no te arrepientes, perecerás. Si no os arrepentís, pereceréis. Fue la palabra. Viene después de esto. Fue el Señor el que les trajo a la memoria acerca de 18 personas que perdieron la vida cuando les cayó la torre de Siloé y los mató, resaltándoles lo siguiente: ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Pensáis que eran más culpables? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es interesante ver que 2 veces el Señor hace el llamado a la multitud a arrepentirse para no perecer. ¿Se da cuenta qué interesante es la lectura? Se da cuenta que a veces uno, de no tener cuidado, pasa por alto algunos detalles de la Escritura importantísimos. El Señor estaba hablando de manera directa con ellos. El Señor, como dice la palabra, no quiere que nadie se pierda. Incluso el infierno no fue hecho para el ser humano. El infierno fue hecho para el diablo y sus seguidores. No lo hizo Dios pensando en los seres humanos. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, para entregar su vida por nosotros, para que nosotros lo reconozcamos y seamos libres de toda condenación. Lastimosamente, algunas personas se comparan con otros y dicen: aquel es más pecador que yo, fulano es más pecador que yo, aquel le fue mal porque es un gran pecador, y dicen a juzgar y a juzgar y a juzgar. Mis amados, todos necesitamos el arrepentimiento para no perecer. De lo anterior podemos ver 2 verdades, mis amados, 2 verdades que yo quiero que veamos en estos minutos de la porción leída. Primero, la crítica hacia lo malo que le sucede a los demás. Y oiga, la crítica hacia lo malo que le sucede a los demás no exime, no nos deja fuera de la responsabilidad que cada uno tenemos delante del Señor. El que se critique a las demás personas no nos exime, no nos deja fuera de nuestra responsabilidad delante del Señor. Hay personas a las que en la vida no les va bien.
maten como a los galileos que mató Pilato. Pero esto no implica que estaban mal para con Dios. Por eso no se les debe de criticar, por eso no se les debe de juzgar. Se debe de dejar aquello a la misericordia del Señor. Dios sabe lo que le sucede a cada persona. Incluso si usted piensa, Dios sabe dónde es que nace cada persona. Dios sabe, hay personas que dicen, yo hubiera nacido en tal país, yo hubiera nacido en tal familia, yo hubiera nacido en tales condiciones. Dale gracias a Dios que naciste en esta vida. Yo hace años aprendí eso, hace ya muchos años aprendí eso, cuando escuché a una persona que dijo, ay, galán los que nacieron en tal país, galán los que nacieron en tal familia, que sin trabajar tienen dinero, que sin trabajar son millonarios, que ya nacieron en una familia. Ay, yo cuando escuché aquello ya conocía del Señor y le dije, Señor, te doy gracias por haber nacido donde nací. ¿Por qué, Señor? Porque no dependo del ambiente de donde nací, sino de ti que me diste la vida, de ti que me has dado propósitos, de ti que tienes planes en mi vida, de ti que tienes proyecciones en mi vida, y tú sabes el por qué permitiste que naciera en esas condiciones. Lo importante es que no soy de esta tierra, nací en esta tierra, pero no soy de esta tierra, soy de la patria celestial, soy representante del Rey del universo. Es importante verlo desde ese aspecto, pero a veces nos centramos en juzgar a los demás acorde al mal en que les va y queremos eximirnos de responsabilidades. A otros les va mal, como a los que les cayó la torre de Siloé, pero eso tampoco implica que estaban mal. Por eso no se les debe de criticar, y eso es lo que el Señor estaba atacando en la multitud. Al final cada persona dará cuentas al Señor de sus acciones personales, y óigalo, al final cada persona va a dar cuentas al Señor de sus acciones personales. Cada ser humano hemos de dar cuentas delante del Señor. Al final yo no voy a dar cuentas de nadie más que de mi persona y de las decisiones que haya tomado en la vida. Así que le quede esta primera verdad: la crítica hacia lo malo que le sucede a los demás no nos exime, no nos deja fuera de la responsabilidad que tenemos ante Dios. Número 2, la responsabilidad de cada persona ante Dios es arrepentimiento. Esa es la responsabilidad de cada persona ante el Señor, arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento implica dolor por haber ofendido a Dios. Esa es la decisión más grande que podemos tomar. En lugar de andar poniendo el ojo en los demás, en lugar de andar viendo qué errores cometen los demás, tristemente hablándolo, hay personas que andan encima de los errores que otros cometen, de las fallas que otros pueden cometer, de los vacíos que otros pueden dejar, para criticarles, juzgarles, amenazarles y causarles mal. Acuérdate, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Todo lo que el hombre hiciera en esta tierra ha de verse delante de la presencia del Señor. ¿Cuál es la posición humana que el Señor espera? Arrepentimiento, sentir dolor por haber ofendido a Dios. Se relaciona con pedir perdón a Dios por las maldades en que se ha caído. Pedir perdón a Dios por las maldades en que se ha caído. El detalle radica en que hay maldades que son bien visibles. Hay pecados que son bien visibles, pero hay pecados que no se miran desde lejos, no se miran. Hay que entrar a la mente de la persona para saber qué pensamientos hay. Hay que entrar en el corazón de la persona para saber qué sentimientos hay. Hay que llegar a lo interno de la persona para saberlo. A eso se le llaman los pecados de cuello blanco, ¿verdad? Bien bonito, camisita blanca, corbatita muy bonita, muy ajustadita y todo eso, y parece intachable, pero ¿qué es lo que gobierna la mente? ¿Qué gobierna el corazón? ¿Qué gobierna las palabras? Dios conoce el corazón. Por eso es que a la multitud, cuando se acercaron al Señor, criticando a los galileos, criticando a los que les cayó la torre del Siloé, cuando llegaron a eso, ellos no esperaban la respuesta del Señor. El Señor le respondió: arrepiéntanse o perecerán. El arrepentimiento, número 1, es sentir dolor por lo que hemos hecho contra
a Dios. Número 2 es pedir perdón a Dios por las maldades. Número 3, confesar todo pecado al Señor. Confesar todo pecado al Señor. Pero aquí viene lo bueno. El arrepentimiento trae como resultado recibir el perdón de Dios y disfrutarlo. No hay cosa más linda que pedirle perdón al Señor y disfrutarlo. No hay cosa más maravillosa que reflexionar la condición a la que hemos caído, levantarnos, caminar hacia el Padre, como dijo el hijo pródigo. ¿Se recuerda el hijo pródigo? El hijo pródigo ofendió al Padre, yéndose lejos, ¿verdad? Y malgastando todo lo que el Padre le había dado. ¿En cuántas maldades habrá caído el hijo pródigo? ¿En cuántos pecados habrá caído el hijo pródigo? De seguro anduvo mujereando, tomando y haciendo fechorías hasta que tocó fondo. Bendito Dios que cuando tocó fondo, él recapacitó, reflexionó. Lastimosamente algunas personas, aun cuando tocan fondo, no se dan cuenta, ¿verdad? Bueno, se dan cuenta, pero no quieren arrepentirse. No quieren sentir dolor por el pecado que han cometido. No quieren pedir perdón a Dios por las maldades que han hecho. No quieren confesar sus pecados delante del Señor. Y por eso no reciben el perdón. ¿Qué hizo el hijo pródigo? El hijo pródigo dice que volviendo en sí, como dicen en mal salvadoreño, digo yo, le cayó al 20. Dice que volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan y yo aquí aguantando hambre, comiendo la comida de los cerdos? ¡Qué tristeza! Los jornaleros que trabajan en la hacienda de mi papá tienen comida rica y yo aquí me levantaré. Esa es la decisión. Iré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Qué lindo que él sabía que su padre era un hombre tan justo que hasta los jornaleros tenían lo justo. Los jornaleros tenían alimento. Los jornaleros tenían la paga a tiempo. Los jornaleros tenían ahí. Él dijo: haceme como uno de tus jornaleros. Está mejor un jornalero en la hacienda, en tu hacienda, que yo en este lugar. Eso es arrepentimiento. Por eso podemos ver, para concluir, ¿qué pasa cuando no hay arrepentimiento? Para concluir, ¿qué pasa cuando no hay arrepentimiento? ¿Qué pasa cuando la persona se endurece? Se perece en pecado. Se perece en pecado, se perece en maldad. Fue por eso que el Señor 2 veces llama al arrepentimiento. Es por eso que el Señor llamó al arrepentimiento a las multitudes, porque las multitudes, lejos de arrepentirse, lejos de convertirse, lejos de acercarse al Señor, comenzaron a justificar la situación, racionalizar la situación, proyectar la situación en los demás. No sé si se da cuenta, ellos están tratando de racionalizarla. Ellos están diciéndole: mira, si fulano murieron porque les cayó, porque Pilato los mató, y allá les cayó, también les dijo el Señor: aquellos murieron cuando les cayó la torre del Siloé, pero miren, no fue por el pecado. Ustedes deben de arrepentirse. Qué lindo es el llamado del Señor. ¿Qué pasa cuando no hay arrepentimiento? Se muere en pecado, se muere en maldad. Es por eso que el Señor llama al arrepentimiento. Y mis hermanos y hermanas, jamás perdamos la sensibilidad del corazón. Jamás perdamos la sensibilidad del corazón. Mantengamos comunión con el Señor. Conservemos ese temor a Dios. Mantengámonos en cercanía con Dios. Busquémoslo con todo el corazón. No perdamos esa sensibilidad delante del Señor. Vimos algo que no debemos de ver, pidámosle perdón al Señor y no endurezcamos el corazón. Pensamos algo que no debemos de pensar, pidámosle perdón al Señor. Sentimos algo que no debemos de sentir, pidámosle perdón al Señor. Dejemos de andar viendo a los demás y metiéndonos en lo que no nos interesa y haciendo cosas que pueden dañar a los demás. Es importante que podamos honrar a Dios arrepintiéndonos cada día y buscándolo de todo corazón. Y usted, mis amigos y amigas, también el Señor le llama en esta hora. Y si usted me pregunta, mis amigos, en este minutito que tengo: pastor, ¿y cuál es el llamado del Señor para mi vida esta mañana? Mi amigo, mi amiga, el llamado del Señor para tu vida esta mañana, en esta hora en que lo estás viendo, que podría ser que fuera del país sea de noche, por otro país sea de tarde, por otro país esté amaneciendo y no sabemos el momento en que estás viviendo. ¿Sabe qué es lo importante? Independientemente de la hora que fuera, en esta hora, ¿cuál es el llamado de Dios para tu vida? Arrepiéntete o pereceréis.
arrepiéntete o perecerás. Ese es el llamado del Señor para tu vida. Y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a seguir esperando para arrepentirte delante de la presencia del Señor? ¿Cuánto tiempo seguirás esperando para arrepentirte delante de la presencia del Señor? Y yo te invito en este mismo momento a unirte conmigo en oración y orar delante del Señor, entregándole tu corazón, arrepintiéndote con todo el alma y diciéndole: Señor, perdóname por el pecado que he cometido. Si me arrepiento, Él me ha de perdonar. Ora conmigo en este momento de la siguiente manera, y que el Señor te bendiga a ti y a todos los que están conectados con nosotros. Dios me los bendiga, mis amados, que la paz del Señor me los acompañe segundo a segundo. A ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.